Muy buenas noches, estimados espectadores. Bienvenidos a La Hora Austral. En esta ocasión, acompañando este día 21 de mayo con un tema muy relevante, que es la campaña naval que le dio la fama este día, finalmente. Pese a que las grandes batallas serían en tierra y gran parte del conflicto se ha recortado por días como la de Lima o la propia batalla de la Alianza, la campaña naval fue fundamental en decidir el rumbo de la guerra, marcando quién tomaría el control de la ruta de logísticas y el control de la capacidad de desembarcar en las costas enemigas. Para conversar sobre algunos de los eventos más destacados del combate por el Pacífico, nos acompaña el profesor Francisco de Almendray, periodista, licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Concepción, diplomado en Estudios Estratégicos, Seguridad Internacional y Estudios del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y es director honorario del Instituto de Investigaciones José Miguel Carrera de Santiago. Bienvenido, profesor, un amigo de la casa, así que un gusto tenerlo aquí en vivo. ¿Cómo está, estimado Maximiliano? Y un saludo a los amigos del programa El Ágora Austral, así como también a las amigas y amigos que nos están viendo en este minuto en vivo, en esta fecha tan especial para la historia de nuestro país. Claro. Aquí justamente muchos autores van a hablar del nacimiento de esta idea más de un Chile unido, un Chile nacional, como es una época muy fundamental para lo que va a ser el Chile del siglo XIX, siglo XX. Así que mencionarlo es clave para recordar un poco de dónde venimos. Así es, ¿sí? Muchos historiadores dicen que marcó un antes y un después el 21 de mayo, no solamente lo que es el conflicto del Pacífico, sino que también lo que fue la historia social y política de Chile de finales de la etapa decimonónica hasta mucho después, así que da para muchos aristas el 21 de mayo. En primer lugar, hay que considerar un poco este contexto. ¿En qué condiciones estaba Chile cuando comenzó la Guerra del Pacífico? ¿Una potencia naval? ¿No había experiencia? ¿Había habido conflictos anteriores? ¿Cómo estaba el país en ese enfoque? Es una muy buena pregunta y quedaría para un seminario muy extenso, porque la verdad es que eso tiene relación con los problemas limítrofes que tenía Chile por un lado. Tenía problemas con Argentina, con Bolivia, principalmente en el norte, por la disputa que había en la zona salitrera, ¿verdad? Eso tuvo que firmarse diversos acuerdos, se firmó el tratado, ¿no es cierto? En fin, pero si buscamos el origen de los problemas que se dieron entre estos países, tendríamos que ir incluso a la etapa colonial, ¿ya? Porque a mi juicio, durante la etapa colonial en América del Sur, las autoridades españolas no fijaron bien los límites, ¿ya? Entonces, cuando los países americanos consiguieron su emancipación, se aplicó el principio del uti possidetis, que en otras palabras era mantener los límites que estaban en la etapa colonial, ¿no es cierto? Se respetaba tal cual, pero era difuso, ¿ya? No había claridad al respecto. La Constitución de 1822, si no me equivoco, durante el gobierno de Bernardo Higgins, estableció por primera vez los límites de Chile, pero tampoco eran claros. Decía el límite norte por Atacama, cordillera de los Andes por el este, pero no había claridad tampoco en lo que era el Estrecho Austral, ni mucho menos lo que era el Pacífico. Por lo tanto, esta cuestión de los límites se mantuvo por las décadas siguientes. Y así fue como Chile, en la década del 30 del siglo XIX, se involucró en su primer conflicto internacional ya como república, en el conflicto contra la Confederación Perú-Boliviana. Ahí recordarán ustedes el asesinato, ¿no es cierto?, del ministro Diego Portales, y después, ¿no es cierto?, como reacción, la población, o parte de ella, se movilizó justamente de esta causa. Ahí se harían famosos, ¿no es cierto?, Manuel Bulnes en la batalla de Yungay, ahí se haría un himno incluso. Entonces, de alguna manera, Chile tuvo su primera pronta en este sentido, ¿ya? Y demostró que perfectamente podía luchar de igual a igual, ¿ya? Que tenía una fuerza, un ejército y una armada, ¿no es cierto?, como para poder enfrentar este escenario, y el puerto de Valparaíso se impondría al Callao, porque así fue. Eso fue lo que al final estaba en disputa. Pues bien, pero eso no significaba el fin de la cuestión limítrofe. Exacto. Estábamos comenzando este drama que se haría mucho con Argentina, entre otras cosas porque no había una exacta delimitación respecto a la zona de la cordillera de los Andes y lo que era la Patagonia, ¿ya? Que era una zona que estaba en disputa, se la adjudicaban tanto Chile como Argentina, una zona inhóspita aparentemente. Y estuvimos a punto de ir a un conflicto bélico con Argentina.
Y esta tendencia siguió hasta la década del 70 del siglo XIX. Tanto así que nosotros nos vimos en la obligación, ¿no es cierto?, de armarnos ante una eventual invasión argentina. Me estoy adelantando, de hecho, porque antes tuvimos la tristemente célebre guerra contra España. Digo tristemente célebre porque a mi juicio fue una torpeza diplomática que cometió Chile. Bueno, Que para nuestros amigos que no saben, voy a tomar unos minutos, fue un conflicto que se suscitó porque España estaba cobrando deudas impagas al Perú, ¿ya? Por lo tanto, parte de la escuadra española parte al Perú, toma posesión de las Islas Chinchas, que eran ricas en guano, que el guano era el principal sustento, el principal recurso que tenían muchos países, entre ellos Perú. Y Chile solidariza con el Perú, justamente como tú dices, una mal entendida solidaridad, a mi juicio, porque nos vimos envueltos en esta situación. La escuadra española exige, como venganza, ¿no es cierto?, que nosotros rindamos honor a la escuadra en Valparaíso, y Chile finalmente no le queda otra opción que declarar la guerra contra España. Y nuestra armada era bastante pobre. Teníamos solamente la corbeta Esmeralda, que participará después en los sucesos de Iquique, y nada más, prácticamente. Pero aún así, logramos hacerle daño a la escuadra española con la captura de la goleta española Covadonga, ¿ya? En el combate naval de Papúa de 1865. Esa fue la primera experiencia en combate que tuvo la corbeta Esmeralda, que vamos a hablar más adelante, y que capturó justamente a la Covadonga, y ambos buques serían protagonistas de los sucesos de Iquique el 21 de mayo. Entonces, como ustedes pueden apreciar, teníamos cierta experiencia, pero nuestra escuadra todavía estaba bastante mal. La situación cambiaría ya en la década del 70, cuando llegan a nuestro país los blindados gemelos Blanco Encalada y Cobran, ¿ya? Ambos blindados los más poderosos que ha tenido la Armada de Chile. Pero fíjate que mientras están en trámite, cuando en su construcción en Inglaterra, está la situación muy compleja con Argentina. Entonces el gobierno del presidente Federico Errázuriz, con una manera de disuadir a los argentinos, al gobierno argentino mejor dicho, ordena traer los buques a medio construir a nuestro país. Entonces de esa manera logra apaciguar los ánimos, y cuando la situación se calmó, nuevamente los buques tienen que volver a Gran Bretaña para finalizar su construcción. A tanto así llegó el asunto. Y siempre se temió que hubiera un escenario hipotético de a tres bandas, Perú, Bolivia y Argentina. Por eso que cuando comenzó el conflicto del Pacífico, Chile no le quedó otra opción que negociar con Argentina, pues ya estaba envuelto contra Perú y Bolivia, y un tercer país enfrente era prácticamente fatal, ¿ya? Por eso se tuvo que hacer la Patagonia, que nunca fue 100% nuestra, era una zona en disputa. Y bueno, una reclamación. Claro, era una Reclamaciones, reclamación básicamente. justamente, Sí. que al final no nos quedó otra alternativa. De lo contrario, imagínate, habría sido una situación bastante compleja tener que enfrentarse con la alianza Perú-Boliviana y más encima con Argentina. Nuestra escuadra no habría podido simplemente porque estaba pendiente del Pacífico, no habríamos podido hacerle frente al Atlántico. Ahí es un colapso un poco de fecha, un poco en desorden quizás, pero eso va explicando un poco cuál era el contexto externo, ¿no es cierto?, que se estaba dando en nuestro país cuando estalló el conflicto. Sí, en un escenario, como mencionas, bastante preocupante. El propio Prat va a ser espía justamente en Buenos Aires por este motivo. Se enviaría a Balmaceda, por Sí, ejemplo, dos figuras importantes para intentar negociar. claro, o sea, fue como un espía, aunque ni tanto, porque él nunca aceptó cambiarse el nombre, ¿eh? Él fue como Arturo Prat, no se puso un nombre ficticio, ¿ya? En ese sentido, bueno, eso da para otro capítulo quizás, pero Arturo Prat fue un hombre bastante valiente, hablando ya del héroe, ¿no es cierto?, hablando del 21 de mayo. Arturo Prat fue, bueno, todos lo conocemos como marino, pero la verdad es que él fue profesor, fue abogado, fue el primer oficial de la Armada en titularse abogado, como dato adicional. Y efectivamente cumplió funciones de espionaje, principalmente porque él tenía un amplio bagaje cultural que otros oficiales no tenían. Conocía idiomas, extranjero. De hecho, él, entre sus tiempos libres, por ejemplo, traducía libros del francés al español o del inglés al español, cosa que otros oficiales no sabían. Entonces, todo ese bagaje lo aprovechó Prat en estas misiones de espionaje,
con el fin de conocer cómo eran las fuerzas argentinas, cuál era su poder naval, etcétera, ¿entiendes? Que era necesario para poder nosotros tener conocimiento de ello y poder aplicar esta medida disuasiva, ¿entiendes? Bastante complicado. Estamos a punto de una guerra contra Argentina. Sí, pero finalmente ocurre de que Argentina, por medio de la diplomacia, por medio de este cambio, no participa en la guerra. Y ocurre el conflicto con Perú y Bolivia. ¿Cuál era el plan de las armadas para intentar preocuparse de este eje central, que era el ámbito marítimo? Porque hay que recordar que después de la ocupación de Antofagasta, durante un buen tiempo no hay conflicto terrestre, sino que la guerra es puramente marítima, en buena parte del primer año. Sí, vamos a tratar de ir en orden un poco, porque la idea es que nuestros amigos también entiendan un poco cómo comenzó todo esto. ¿Ya? Bueno, primero que nada, la guerra del Pacífico comenzó por una disputa que había entre Chile y Bolivia. Bolivia estaba la dictadura de Hilario Daza, el dictador boliviano, que no desconoció un tratado que se había firmado con Chile años antes, 1875, si alguien me corrige, en el cual se estableció un impuesto, o sea, que Bolivia no le iba a cobrar impuestos a Chile, se ha dicho por 25 no podía años. No podía aumentarlo. No podía aumentarlo, perdón. Gracias. Exactamente. No podía aumentar el impuesto al salitre. Gracias. Pero Hilario Daza desconoció este tratado porque Bolivia había sufrido previamente un terremoto, estaba en una seria crisis económica y el Estado boliviano necesitaba ingresos. Por lo tanto, de manera arbitraria, desconoce esto y ahí provocó una grave crisis con Chile, diplomática, en fin. Pero resulta que había un pacto, un tratado secreto, que ya no es secreto porque lo sabemos, pero en su momento era secreto, con Perú, que se había firmado en el año 1873. Ya. La verdad es que hay mucha discusión entre algunos historiadores si era de carácter defensivo, ofensivo, si acaso era para defenderse en caso de un ataque de Chile. La verdad es que hay una discusión al respecto. Pero lo concreto es que efectivamente existía este tratado de ayuda recíproca en el caso de que hubiera un conflicto. Perú ayudaba a Bolivia o viceversa. ¿Me entiendes? Y bueno, Chile tuvo conocimiento de este tratado y no le quedó otra opción que declarar la guerra a Bolivia y después a Perú, cuando tuvo conocimiento de esto. ¿Ya? Y así se inició este conflicto, ¿ya? A inicio de 1879, en febrero. ¿Ya? Sí, de hecho, 14 de febrero. Claro. No, dime. No, es que justamente, de hecho, la Armada va a ser el primer movimiento mandando una brigada a ocupar la plaza de Antofagasta. Entonces, desde el inicio la Armada tiene un rol como destacado, porque el terreno es complejo de atravesar. Sí, esto fue el 14 de febrero de 1879. Fue una ocupación pacífica, sin disparar un solo tiro, porque más del 80% de la población de Antofagasta era chilena. Entonces, prácticamente fue una situación bastante curiosa, porque era territorio boliviano, pero había población chilena. Entonces, al final de cuentas, y como tú dices, la Armada tuvo un papel protagónico desde el principio, y tenía que ser así porque era importante controlar el Pacífico. ¿Ya? El plan era bastante simple de entender. Si no se controlaba el Pacífico, era imposible poder, ¿no es cierto?, controlar lo que potencialmente pues sería una invasión terrestre por Argentina. Voy a mover un momento, si me permite, disculpa. No sé si puedo moverme. Voy a cambiar de lugar acá en mi pieza. Estoy un poquito incómodo. No sé. Y aparte, uno de los mayores castigos que había intentar romper el paso de recursos como el salitre a Europa, por ejemplo. Sí, ese sería como un problema, ¿no es cierto? Hay que estar un poco incómodo. Disculpa, ¿es posible tener la cámara un minuto, por favor, si es posible? Claro. Un segundo. Una pausa, por favor, un momento. No, y entonces, por mientras tenía... claro, por lo general Chile tuvo una ocupación pacífica de toda la parte abajo del río Loa, ya que, como se mencionó, tiene la mayoría de la población chilena y permite una ocupación tranquila de la zona. El problema era el norte de Chile, lo que se llamaba Iquique, ya que ya eran mayoritariamente peruanos muchas partes y ya se quería ocupaciones militares más complejas, por lo cual Chile de hecho no avanza hasta
ocupada la dominación hegemónica del Pacífico. Y por eso que esto es tan irrelevante, porque sabiendo quién iba a dominar el mar, se decidía si la ofensiva continuaba al norte o no. Sí, regrese. Bien. Sí, justamente lo que estábamos comentando, que era importante el control del Pacífico para posteriormente, potencialmente, iniciar una ofensiva terrestre. Bueno, la verdad que con estos antecedentes ya podemos entender un poco cómo se inició esto. Hay que señalar que la guerra del Pacífico no despertó entusiasmo inicial en la población en Chile. No se entendía por qué se estaba luchando. Se entendió más que era un conflicto de las élites, no de una causa popular, ¿no es cierto? Hay mucha historia respecto de cómo se reclutaba gente, etc. No tuvo mucha simpatía en un principio. Todo esto cambiará después con los sucesos del 21 de mayo. Quería mostrarte un par de imágenes porque esto justamente nos va a llevar a lo que estamos conversando. Por supuesto, pueden ir preguntando. No sé si nuestros amigos están conectados. Si me permite. Sí, Pido disculpas por los temas técnicos. Ya. Se puede ver, ¿cierto? Voy a ampliar pantalla, si me permites. Es que cuando se amplía, por ejemplo, no se ve mucho, así que mejor es aumentar poner el aumento y pasarlo como así nomás. O sea, como está ahora. Como está ahora, sí, no sé. Por alguna razón la aplicación no permite verlo completo. Bueno, no hay problema. Aquí nosotros estamos viendo justamente, estoy en desorden, la verdad. Ya, este óleo que ustedes ven acá es de Thomas Summercase, que es la Escuadra Nacional. Este óleo se encuentra en el Museo Histórico Nacional de Santiago. Esta fotografía la tomé yo en unas tantas visitas que efectué al museo. Vayan, los que son de Santiago, vayan al museo, va a aprender bastante sobre historia naval. El museo guarda buena parte de lo que fue el combate naval de Iquique también, por si acaso. Y aquí nosotros podemos ver a toda la Escuadra Nacional que comenzó el conflicto. ¿Ya? Yo no sé si ustedes pueden ver la flecha. Tengo una flecha aquí. ¿La ven o no? Sí, se ve. Bien. Se ve. Aquí estamos viendo los blindados. Aquí está el blindado Cochrane. Acá está el Blanco Encalada, a este lado. Los dos buques más poderosos que tenía la Armada chilena. Quiero contar una anécdota. Resulta que durante la década del 70, del siglo XIX, Chile estuvo enfrentando una seria crisis económica. ¿Ya? Y se pensó en un momento vender estos blindados, ¿ya? Para obtener recursos frescos, cuando estos blindados todavía no estaban terminados en los astilleros ingleses. Tanto así que estaban desesperados el gobierno chileno porque alguien comprara estos blindados, pero al final no pasó. Menos mal, porque de lo contrario nos habríamos quedado sin poder naval y estos blindados fueron la salvación de la Armada chilena. Sí, vamos a ver las de Young Down, por ejemplo, donde van a tener un rol primordial. Sí, ahí lo vamos a ver. Y por acá vemos la corbeta Esmeralda, por aquí. Acá se aprecia la goleta Covadonga. Más allá está la Magallanes, la cañonera Magallanes. Y por aquí los Higgins, muy lejos. Pero aquí se aprecia la mayoría de los buques de la Escuadra Nacional que participó en el conflicto. Este es uno de Thomas Summercase. ¿Ya? Y este es el combate que estamos conversando hace unos minutos, el combate naval de Papudo, donde la corbeta Esmeralda, que ven aquí ustedes, capturó a la goleta Virgen de la Covadonga. Ese es el nombre completo. ¿Ya? Que este fue un traspié que tuvo la Armada Española, un serio traspié, que a pesar de todo hizo ver que la Armada chilena no estaba tan mal, a pesar que era precaria. ¿Ya? Claro que como venganza, días después, la Armada Española bombardeó Valparaíso. ¿Ya? Y eso obligó al puerto a instalar cañones en caso de que hubiera una situación similar. ¿Ya? Y aquí tuvo su bautismo de fuego Arturo Prat. ¿Ya? Varios héroes posteriormente en el combate naval de Iquique de la guerra al Pacífico también tendría su bautismo de fuego, pero Prat tuvo una activa participación en este enfrentamiento. Aquí se aplicó la estrategia del abordaje. ¿Ya? Quiero hacer una aclaración, si me permites. La táctica del abordaje se aplicó mucho en la primera mitad del siglo XIX. ¿Ya?
Es una táctica muy estudiada porque a nivel psicológico en un combate no hay peor cosa para la tripulación de un buque enemigo que apresar a su comandante. ¿Ya? Eso es lo que quería aplicar Arturo Prat en los sucesos del 21 de mayo en Iquique. ¿Ya? Él quería apresar a Miguel Grau y obligar a la tripulación a rendir al monitor Huáscar. Bueno, aquí se hizo un abordaje y eso es lo que quería explicar Prat en el 21 de mayo. Vamos un poco a los buques en particular. Me voy a adelantar un poco porque si hablamos de enfrentamientos en orden cronológico, la campaña marítima comenzó con el combate de Chipana, ¿ya? Pero después se al desembarco de Pisagua, pero el enfrentamiento aquí que quiero enfocarme más por la fecha principalmente, y porque tiene toda una historia previa, si me permites. Perfecto. Bueno, sería bueno quizás hacer un contexto de lo que fue, cómo comenzó este asunto de Iquique. Claro, porque la escuadra no estaba en Iquique, estaba solamente 2 barcos solitarias en una parte de la ocupación, en el bloqueo de la ciudad. ¿Qué pasaba con la demás resto de la armada, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que el almirante William Rebolledo tenía un plan, ¿ya? Bastante, en su minuto un poco cuestionado incluso, ¿ya? Que era dejar toda la escuadra nacional que ustedes vieron en ese óleo, ¿ya? Que es un óleo representativo porque te muestra todos los buques, dejar toda la escuadra nacional en el puerto peruano de Iquique, porque era un puerto estratégico, porque era un puerto comercial, porque era el puerto más importante que tenía el Perú, aparte del Callao, ¿ya? Entonces él dijo, bueno, vamos a bloquear el puerto de Iquique y vamos a obligar a que la escuadra peruana o el grueso de ella se dirija a Iquique y ofrece el combate. Vamos a ahogarlos. Es como cuando uno va a pescar. Vamos a esperar que el pez muerda el anzuelo. Bueno, aquí esperaban algo parecido. Esto se inició el 5 de abril de 1879. Arturo Prat, de hecho, tuvo la misión de notificar en persona a las autoridades de Iquique que el puerto estaba siendo bloqueado por la Armada chilena. Entonces él se pone su mejor traje, sin escolta, se dirige a la oficina respectiva en Iquique, le entrega el comunicado a las autoridades locales indicando de que el puerto peruano está bloqueado por la Armada chilena. Puede parecer algo banal, pero hay que entender el contexto a que estamos hablando. O sea, que un oficial chileno esté caminando con muchos peruanos, ¿no es cierto? Da un poco de miedo, ¿verdad? Pero él no tuvo miedo, todo lo contrario, muy sereno, entregó el comunicado y así entonces la Armada chilena se quedó en Iquique. Pero pasaban las semanas y no había novedades. Y la opinión pública en Chile comenzaba a cuestionar aquello, ¿ya? Porque era pérdida de tiempo, y la clase política, principalmente. Hay que recordar que en ese minuto estaba gobernando el presidente Aníbal Pinto Garmendia, ¿ya? Y los liberales, todos los otros partidos comenzaban a cuestionar por qué William Rebolledo no tomaba una decisión más drástica, más temeraria, de ir más al ataque, ya no esperar que vengan los peruanos y ofrecer combate ahí. Presionado más por temas políticos que por un tema técnico, William Rebolledo decide entonces cambiar de estrategia y entonces decide tomar lo más selecto de la escuadra nacional, los buques más poderosos que tenía, y dirigirse al puerto peruano del Callao y ofrecer un ataque sorpresa a la escuadra peruana que se encontraba ahí, o parte de la escuadra peruana que se encontraba ahí. Lo hace. Entonces, días previos al 21 de mayo, el blindado Cochrane, el Blanco Encalada, los buques más poderosos, parten al Callao, ¿ya? Y deja en Iquique, bloqueando el puerto, a la corbeta Esmeralda, que queda al mando de Arturo Prat, la goleta Covadonga, que queda al mando de Carlos Conde, y el transporte La Mar, que es un transporte de apoyo, no es un buque de combate, sino que un transporte con suministros para los buques. Y así fue. Parten al Callao, la Armada chilena, y mientras estos buques se dirigían al Callao, en paralelo y sin verse, el Huáscar y la Independencia, que eran de la flota peruana, se dirigían a Arica. No se vieron. No existía la tecnología como para avistar buques, claro. ¿Me entienden? Había una neblina. El periscopio, un mirador, la visión,
porque no había radar, no había nada, o sea, si la luz no permitía ver, hasta ahí se encontraban y no hubo muchas veces donde se usaron continuamente los barcos y no hubo un conflicto porque no se podían ver. Claro, entonces se cruzaron sin verse. Llegaron a Arica. Hay que considerar además que en ese minuto la flota peruana estaba liderada por el propio presidente Mariano Ignacio Prado del Perú. Estaba el presidente en esta. Eso puede prestarse para muchas lecturas. Yo comparto una reflexión. Nunca me ha gustado que un líder, un presidente, esté metido en esto, porque da signos de debilidad. O sea, yo creo que el presidente tiene que delegar siempre a las autoridades competentes en este caso, pero hay que entender también el clima político que se vivía en Perú, que también era complejo, al igual que en Bolivia. Entonces ellos necesitaban, ¿no es cierto?, de una victoria para poder legitimar su autoridad dictatorial en este caso. ¿Entiendes? Entonces, el mismo persona se dirige al campo de las acciones, llegan a Arica y son notificados que Iquique está bloqueado. Bueno, dijeron, es nuestra gran oportunidad. Tomemos la flota peruana y liberemos Iquique. Se enteran de que estaban bloqueando los buques más débiles de la Armada Nacional. Ahora, yo sé lo que están pensando nuestros amigos que están viendo esta conversación. Y yo sé lo que puede estar pensando tú, estimado Maximiliano. ¿Por qué dejaron a la Esmeralda y la Cuadrilla de Iquique? ¿Y por qué Prat y Condell quedaron al mando? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué William Rebolledo hizo esto? Mira, no te puedo dar una respuesta definitiva. Yo más bien voy a decir lo que he investigado y lo que he consultado con fuentes serias. Simplemente fue un tema estratégico, técnico, ¿ya? Porque Williams Rebolledo lo que quería era buques de combate para atacar. No quería buques a la defensiva, con maniobra disuasiva, quiero decir. Como no era la Esmeralda quizá o la Covadonga, porque su función era bloquear, no ir al ataque. Y de hecho, Williams Rebolledo se llevó al Perú, al Callao, la tripulación más experimentada que había, dejando en Iquique a la tripulación, lo contrario, niños principalmente, porque él consideraba que era un crimen enviar niños al Callao, porque no estaban preparados para el combate y si los niños fallecían en acción, lo consideraba un crimen, la opinión pública iba a reaccionar en contra. Mira lo que estoy comentando y al final cómo terminó todo. Claro. Para que se hagan, claro, esto, para hacer un ejemplo súper coloquial, y disculpa el ejemplo un poco académico, es como un partido de fútbol. ¿Ya? Tú tienes un equipo de 23 jugadores. Entonces tienes que enfrentarte al equipo, no voy a decir un nombre para no herir alguna susceptibilidad, equipo B. ¿Ya? Pero tú, ¿cómo vas a plantear el partido? ¿Atacando o defendiendo? No es que el jugador sea malo, simplemente la función que tú buscas no es la que tú quieres para enfrentarte al equipo B. ¿Ya? Si quieres un jugador de ataque, ya pongo 11 jugadores al ataque. Ahora, si tú quieres defender, pongo 11 jugadores para defender. Bueno, eso es lo que pasó aquí. Simplemente porque Williams dijo, ya, yo quiero buques que ataquen, preparados para este tipo de operaciones. La Esmeralda no cumple esa función. ¿Y por qué Prat quedó en Iquique? Bueno, una porque efectivamente no tenía mucha experiencia en este tipo de situaciones. Y aparte de eso, porque Pratt más que nada hizo carrera más en la academia en sí que en la práctica, ¿me entiendes? Porque acuérdate que fue abogado, él sentó las bases de lo que es el código marítimo, por lo tanto simplemente era un tema técnico. No es que hubiera rencillas por lo que había pasado previamente cuando Pratt, eso sería entrar a otro capítulo, cuando Pratt defendió a Luis Uribe, por ejemplo. ¿Ya? Siempre han dado esa información un tanto de mito, ¿qué tan cierto fue eso? Yo eso puedo comentar, ¿ya? Porque yo sé que muchos se están preguntando Son parte de la leyenda, justamente. ¿Me entiendes? Entonces, eso da cuenta un poco del contexto. Bueno, ya se fue el contexto del 21 de mayo. Sí. Justamente van a llegar dos Estoy barcos. explayando un poco quizás, pero... No, pero te permite entender de que se van a enfrentar dos barcos blindados de lo mejor del Perú, que es la Independencia y el Huáscar, contra Covadonga y Esmeralda. Son barcos relativamente viejos, con tripulaciones que eran menos, justamente no eran tan experimentadas, eran esperadas que no tuvieran un ataque directo, no estaban preparadas para un ataque directo, pero que aún así van a combatir y resistir en el 21 de mayo, justamente. Sí, voy a nuevamente compartir pantalla, si me permite, por favor. Sí. Vamos a ver ahora
cómo se desembocan un poco los hechos, justamente. Bueno, aquí estamos viendo la Esmeralda que se construyó en la artillería inglesa en el año 1856. No sé si lo pueden ver. Sí, se ve perfecto. Ya, este buque ya para el combate naval de Iquique era un verdadero museo flotante, ya no tenía mucho que hacer, pero la Armada le tenía cariño, ya, los marinos le tenían cariño porque aquí funcionó muchos años la Escuela Naval. Aquí Arturo Prat pasó parte de su vida como guardia marina y posteriormente pues como, como capitán, ¿verdad? Sería una compañera indisoluble para él, ¿me entiendes? Aquí estamos viendo una fotografía de parte de la tripulación de la Esmeralda, que estaban compuestos por 202 marineros al momento del combate en el Iquique. Como comenté antes, muchos de ellos eran jóvenes, niños, 14 años, 16 años. No solamente habían chilenos, había un griego, un estadounidense, un par de ingleses, un maltés, un griego, boliviano, un peruano, incluso estaban parte de la tripulación de la Esmeralda. Y muchos de ellos cayeron aquí el 29 de mayo, ¿me entiendes? Entonces, por eso es muy importante también destacar esto, que no eran todos chilenos los que fallecieron en Iquique. Y bueno, mientras la escuadra peruana estaba partiendo de Arica a Iquique, la Esmeralda con la Covadonga se encontraban cumpliendo la función de bloqueo. El óleo que ustedes ven acá es un óleo de Wenceslao Barrera que se encuentra expuesto en el monitor Huáscar, ¿ya? En la sala de oficiales del monitor Huáscar. Y esta imagen representa la última velada, la noche del 20 de mayo de 1879, en que Arturo Prat, aquí vemos al centro, disfruta de una reunión de camaradería con Ernesto Riquelme, que está tocando el violín, y Ignacio Serrano, entre otros oficiales que eran parte de la Esmeralda, ¿ya? ¿Y por qué cuento esto? Porque resulta que todas las noches, los 20 de mayo, los oficiales, la gente de mar se reúne en diversas unidades navales, conmemorando este hecho, ¿ya? De compartir, evocar recuerdos. Es como una vigilia previa al 21 de mayo. Y como mencionaste bien, estimado Maximiliano, se enfrentaban justamente a uno de los buques más poderosos que tenía el Perú. Por un lado, quiero decir, el blindado Independencia, que era el más poderoso de todos, pero también está el monitor Huáscar, que más bien un acorazado, que estamos viendo aquí. El Huáscar, construido en el año 1864, y cuyo primer comandante no era peruano. No fue peruano, fue chileno. Sí. No solo eso, era de acá de la zona donde reside en Concepción, Penco, José María Salcedo, porque él por comisión trajo el monitor Huáscar desde Gran Bretaña hacia nuestro continente. De hecho, en la rueda de timón, que se encuentra por aquí, se aprecia inscrito el nombre José María Salcedo. Él fue el primer comandante del monitor Huáscar, cosa de la historia. Pues bien, el monitor Huáscar tenía dos armas letales que fueron fatales, ¿no es cierto?, para la Esmeralda en el combate naval de Iquique. Es esta torre de Coles, se llama Coles en honor al ingeniero, ¿no es cierto?, que inventa esto, y este castillo de prueba con el espolón. El espolón, ¿no es cierto?, para la redundancia, cometer espolonazos en un enfrentamiento naval. Ahora, la táctica del espolonazo estaba un tanto cuestionada en ese minuto, porque para que resulte un espolonazo, el buque adversario o víctima, como quieras llamar, tenía que estar quieto, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando un buque cometía un espolonazo, el otro buque tenía que estar quieto, y eso casi nunca sucedía. Resultó sí en parte en el combate naval de Iquique, porque la Esmeralda no tenía calderas, por lo tanto fue bastante fácil para el Huáscar cometer esto. Y aquí en detalle, disculpa si me explayo un poco, me puedo ir cortando, no hay ningún problema. Estamos viendo esta torre de Coles. Y estos cañones, desde luego, no son los cañones originales, estos son réplicas que muestran cómo puede haber sido. Era una torre giratoria que giraba en 180 grados, ¿no es cierto? Y que 16 marineros peruanos tenían que girar, ¿ya?, bajo cubierta, ¿ya? Era una tecnología innovadora en la época, ¿ya? Pero al momento del combate naval de Iquique, ninguno de estos marinos estaba 100% entrenado.
¿ya? Porque en general este trabajo lo hacían los ingleses. Pero cuando comenzó Sí, el a los conflicto, ingenieros. los ingenieros marinos, si habían marinos ingleses también, habían ingenieros marinos ingleses que estaban a cargo de esto, pero claro, llegaron marinos peruanos a hacerse cargo de esto y no tenían la experiencia suficiente como para manejar esto, ¿me entiendes? No sé si tienen alguna pregunta o comentario. No, y justamente ocurre de que es innovador porque antes para poder mover los cañones había que dar vuelta el barco prácticamente. Entonces con esto no podíamos maniobrar con una mayor velocidad. No era muy eficiente debido a como falta de experiencia, que necesitaba mucha tripulación, pero aún así era innovador comparado a dar vueltas. Tenés que dar una vuelta completa antes de poder redireccionar bien el cañón. Sí, Así tremendo es. avance. Y hace unos pocos años, sí, dime. No, continúe. No, por favor, sí, un comentario. No, y por ese estilo justamente van a ser también de mayor rango, por supuesto. Sí, y hace unos años se encontraron los cañones originales de esta torre, ¿ya? Por acá está el puesto de mando, el puente de mando, que este no es la ubicación original, esto lo hicieron después, estaba más abajo, ¿ya? Donde se encontraba Miguel Grau, ¿cierto? Y aquí está la cubierta. Quiero efectuar un dato adicional, me voy a adelantar aprovechando que está esta fotografía. Los que han ido al monitor Huáscar se habrán encontrado con el monolito donde cayó Prat, ¿cierto? Que es un monolito que muchos se toman fotos, yo también me he tomado fotografía en ese lugar. Pero la verdad es que no fue de ese lugar donde cayó Arturo Prat, en cubierta. Fue por aquí, a un costado de la torre. Aquí fue más o menos donde cayó Arturo Prat, donde está la flecha, no sé si ustedes pueden ver. Por este sector cayó Arturo Prat. Lo que pasa es que no se podía instalar un monolito en este sector, no cabe. Así que tuvieron que hacerlo detrás de la torre, ¿ya? Pues les cuento esto, no se lo cuenten a nadie, pero aquí fue donde cayó Arturo Prat realmente. Justamente dando el abordaje, profesor, brevemente, ¿cómo fue la batalla de Ramal de Iquique en las dos partes? Su combate con el Huáscar y combate con la independencia por parte de la Covadonga de Punta Gruesa. Sí, qué bueno que hayas aclarado eso, porque muchas personas piensan que Iquique y Punta Gruesa son separados y no es así, es un todo, ya lo que pasó el 21 de mayo. Ya. Justamente, bueno, el combate comienza eso a las 6 de la mañana cuando el vigía de la Covadonga avista dos humos al norte y se identifica que es el Huáscar y la Independencia. Lo identifican principalmente por su trinquete, ¿ya? Entonces Arturo Prat ordena que almuerce la gente en la Esmeralda, se preparen para el combate, y a eso a las 8 de la mañana comienzan los primeros disparos, ¿no es cierto?, entre los buques. Hay que hacer algunas precisiones, si me permites. Muchas personas piensan que desde el primer minuto el monitor Huáscar hizo daño a la Esmeralda, y no es así. Todo lo contrario. La verdad es que el 80% de los disparos de los tiros de la Esmeralda, del Huáscar hacia la Esmeralda fallaron. Muchos de ellos dieron en la playa de Iquique, ¿ya? O en el mar. Por lo que estaba comentando recién, que los marinos, los artilleros peruanos del Huáscar, no tenían la suficiente preparación como para poder enfrentarse a esto, ¿ya? Por lo tanto, el daño que sufrió la Esmeralda en los primeros minutos, en las primeras horas del combate, se produjo desde el fuego de la playa. Baterías peruanas se posicionaron en la playa de Iquique y comenzaron a abrir fuego. La Esmeralda entonces quedó entre dos fuegos, entre el fuego de tierra y el fuego del monitor Huáscar. Y por otro lado, Miguel Grau tenía una información equívoca de que supuestamente la Esmeralda estaba codeada por torpedos submarinos, ¿ya? Por minas, ¿ya? Pero eso era una información totalmente equívoca, y esa información pasó porque a bordo de la Esmeralda estaba el ingeniero civil Cabrera, ¿ya? Que tenía conocimiento en electricidad. Entonces ellos días previos estaban experimentando en el agua con electricidad, y tú sabes que eso genera como una explosión, ¿no es cierto?, como corriente. Entonces la gente que estaba en la playa pensaba que había minas a bordo de la Esmeralda. Y eso le informaron posteriormente a Miguel Grau, y Miguel Grau pensó justamente de que esto estaba rodeado de torpedos. Por eso que en las primeras horas del combate el Huáscar no se acercó a la Esmeralda, sino que efectuó tiros por elevación, tiros a distancia, evitando a toda costa acercarse.
Pero como la Esmeralda se encontraba entre dos fuegos, no le quedó otra opción a Pratt que maniobrar. El problema es que cuando maniobró la Esmeralda, se reventaron sus calderas. Por lo tanto, el buque quedó inmóvil. Grau notó eso y procedió entonces a dar los espolonazos que fueron fatales para la Esmeralda y provocaron su hundimiento. Claro, justamente comienza este ataque directamente y empiezan a verse entrar el agua a estas etapas que fueron el desenlace final del conflicto. Aquí estamos viendo, me voy a adelantar por el tiempo, este óleo lo deben de conocer, ¿cierto? Este es el óleo Pratt guiado por el sacrificio de la patria del pintor nacional Cosme San Martín, que elaboró el año 1883. Bueno, no sé qué opinión tendrán ustedes, pero este óleo me encanta. Si bien en su momento fue cuestionado, muy cuestionado por sus contemporáneos, no tuvo muy buenas críticas esta obra de arte, que simboliza justamente a Arturo Prat en cubierta del monitor Huáscar, lo vemos, ¿no es cierto?, con su mejor traje, y al fondo el ángel, la patria, guiando el sacrificio de Arturo Prat. Bueno, Arturo Prat efectuó un abordaje, el primer abordaje al Huáscar, aplicando los conceptos que habíamos conversado minutos antes, con el sargento Aldea y otro marinero, posiblemente Arsenio Canales, a eso a las 11:30 de la mañana del 21 de mayo. Arturo Prat cae abatido en la cubierta del Huáscar y sargento Aldea queda moribundo, con graves heridas. Grau ve que la Esmeralda no se rinde, la tripulación no se rinde, por lo tanto procede a un segundo abordaje y él, a quemarropa, abre fuego con estos cañones, que eran cañones Armstrong de 300 libras. Por cada espolonazo que dio a la Esmeralda, o sea, disparando, imagínense, en Huáscar a quemarropa disparando a la cubierta, habrían muerto unos 50 marineros por cada espolonazo. Las crónicas de la época señalan que la cubierta de la Esmeralda se transformó en un matadero, que incluso los marinos sobrevivientes se resbalaban con la sangre de sus compañeros, que están muertos ahí. Imagínense, eran dos cañones poderosos disparando en plena cubierta. La gente, incluso en la playa de Iquique, que en un momento estaba entusiasmada con el combate, obvio porque eran peruanos, cambiaron de parecer cuando vieron la dantesca escena. Y fíjate que eso, lo que estoy comentando, ha traído algunas críticas sobre la figura de Miguel Grau. Tú sabes que Miguel Grau está considerado el caballero de los mares, ¿cierto? Exacto, sí. Por las cartas, lo que ocurre después, justamente. Claro, pero hay diversas versiones que indican que hasta por ahí nomás es el asunto, porque resulta que se cuestiona el uso excesivo de la fuerza por parte del monitor Huáscar en contra de la Esmeralda, que era innecesario, por ejemplo, el tercer espolonazo, porque en ese tercer espolonazo, aparte de partir el buque, disparó nuevamente con los cañones. Habrían muerto unos 40 marinos, por lo menos. Imagínense. O sea, estamos hablando de una desventaja 10-1. O sea, sí, o sea, llegado al punto de la Esmeralda no se podía mover, el capitán había muerto. O sea, ya llegamos a un punto donde justamente nos queda mucho del barco. El barco finalmente nunca se rinde, pero aún así termina destruido y con la tripulación inmediatamente es muerta. Claro, a ver, este óleo que traje acá es un pintor peruano que está en la Escuela Naval de Perú, Fernando Saldás, que muestra a la tripulación del Huáscar rescatando a los náufragos de Iquique. ¿Ya? Y aquí vemos la Esmeralda al fondo, hundiéndose, y aquí el monitor Huáscar. Por supuesto que cuando hay siempre un enfrentamiento, hay visiones diferentes de un combate cualquiera, ¿no es cierto? Que en este caso aquí, que el vencedor y el vencido. Y en paralelo, se está desarrollando el suceso Punta Gruesa. Este óleo es Combate de Punta Gruesa del pintor chileno Casanova, Álvaro Casanova. Aquí vemos la Covadonga y acá la Independencia. Ahora, este sí que era un combate totalmente desigual. Estamos hablando del buque más poderoso contra el buque más débil de la Armada. No obstante, Carlos Condel tenía algo que siempre valora a las personas, la inteligencia.
él, un hombre muy inteligente, él conocía la geografía del sector de Punta Gruesa y sabía que su buque podía pasar por las rocas, no hacia el blindado peruano, blindado que está a mando de Guillermo Moore, que fallecería después en 1880 con la toma del Morro de Arica. Fallecería en acción. Entonces, lo que hace la Covadonga es pasar por la coquería de Punta Gruesa y Moore ordena perseguir justamente a la Covadonga sin medir las consecuencias que eso conlleva. Fue por ímpetu, no midió las consecuencias. Finalmente encalló la independencia y como encalló no podía moverse, no podía abrir fuego directamente contra la Covadonga y tuvo que arreglar la bandera. Perdieron. La Covadonga empezó a disparar y se rinden a la tripulación peruana de la independencia. Por lo tanto, aquí con este enfrentamiento, el Perú perdió el 50% de su poder naval, siendo una victoria nacional. Punta Gruesa. Sí, ahí también, por la misma alegoría, el barco ya había sido, se había destruido por el Camino de las Rocas, pero sí, la Covadonga continúa disparando. También es un ámbito, pero eso parte, es justamente algo del propio del siglo XIX. Aún así, quería preguntarle al profesor cómo es la reacción, justamente la famosa reacción que ocurre después del 21 de mayo, tanto que en Chile se recibe finalmente como entre la tragedia y la historia, según de la Esmeralda, pero también en independencia, justamente. Sí, solamente destacar a dos personas, si me permites. Manuel Joaquín Orella, piloto de la Covadonga, que fue un héroe, un hombre muy inteligente, logró mantener los nervios a cero, ¿no es cierto?, para manejar el buque. Y el cirujano Pedro Videla, que era el cirujano de la Covadonga, que falleció al comenzar los sucesos del 21 de mayo, porque un proyectil del Huáscar había atravesado su camarote y falleció horas después. ¿Ya? Lo quiero destacar para que se sepa, principalmente. A ver, la reacción de la población, ¿cuándo se supo lo que pasó en Iquique en Santiago? Yo hablo de Santiago porque era el centro neurálgico, porque estaba en la capital. Las noticias van llegando de manera espaciada, gracias al telégrafo. ¿Ya? ¿Cuándo se sabe en su totalidad? Por ahí por el 24 de mayo. Ahí se sabe toda la verdad, todos los detalles. El 24 de mayo se supo lo que pasó en Iquique. La población, por supuesto, está con ira, está deprimida en un principio, pero muchos intelectuales comienzan como a, ¿cómo te explico? Un proceso de hacer alegorías, de decir que esto no fue una derrota, sino que fue una victoria. El caso más inmediato es Benjamín Vicuña Maquena, que él levanta las masas. Él incluso trataba a Arturo Prat como un semidios. Aquí comienza el uso político de la figura de Arturo Prat, ¿ya? En este momento. ¿Ya? Sería usado políticamente, los partidos políticos lo utilizarían como emblema de virtud, etc. Pero eso haría en otro costal. Y la población comienza a tomar la figura de Prat, el accionar de él y de la tripulación de la Esmeralda como suya. Y de pronto, de manera espontánea, los cuarteles se empiezan a llenar de gente. Pero no solamente sectores populares como uno puede pensar, porque quizás el mito que existe es que solamente la gente del pueblo fue la que se listó para la guerra al Pacífico, y no es así. Gente de la aristocracia, de la burguesía, de la clase media, también se listó. Caso más emblemático, Ignacio Cajuela Pinto, que era un hombre que venía de la familia aristocrática, nieto de José Miguel Carrera, perfectamente pudo haber seguido su vida como civil, y no, él se enlistó y peleó. No iba a terminar en la batalla de la Concepción. Claro, y otros tantos más. Muchos aristócratas fallecieron en combate y no tenían por qué ir, nadie los obligó, pero lo que pasó el 21 de mayo fue como un destello, como un golpe de adrenalina a la gente. Y eso te da cuenta también la necesidad que tenían de un héroe, de un arquetipo de modelo de virtud, que no tenían en ese minuto, porque no se sabía por qué se estaba peleando. Se creía que esto era una lucha de élite, pero al final fue una lucha
nacional. Las damas de la aristocracia santiaguina aportaron con capital, bordaron los trajes, ¿no es cierto?, los soldados, apoyaron a los servicios médicos, ¿no es cierto?, las ambulancias, etcétera. Todos se involucraron, nadie quedó ajeno a esto. Eso desmitifica un poco el mito de que solamente el pueblo estaba metido en esto, y no es así, ¿me entiendes? Y eso despertó pasión en la opinión pública, que en un principio era de derrota, de pérdida, a una victoria. Eso también quita un poco el piso a que lo que sucedió aquí que fue una victoria moral, no es así. Ya lo conversamos, tú mismo lo mencionaste bien. Lo de Punta Grecia y Iquique fue un todo, no fue algo separado. Por lo tanto, en estricto criterio técnico, el 21 de mayo fue una victoria chilena. Y eso la gente lo sintió. O sea, teníamos aproximadamente 2.500 efectivos en el ejército antes del 21 de mayo. Y ya para fines del 79 y principios del 80, estábamos bordeando los 10.000. Se constituían batallones cívicos, los mismos vecinos se reunían. Todo el país está involucrado en este asunto, ¿me entiendes? Porque se entendió finalmente por qué se estaba peleando y todos querían seguir el ejemplo de Prat. Todos querían seguir lo mismo. Claro, justamente va a ser alegoría política, de publicidad, un ánimo muy fuerte, pero también un ámbito de presión, porque al Almirante Rebolleo se le va a ir presionando de justamente ir permitiendo este tipo de cosas. El Huáscar, al haber ganado la historia, seguiría continuando dando corridas justamente alrededor del mar del Chile, tomando transportes, intentando capturar barcos, o sea, como sería un periodo de búsqueda y captura para el Huáscar, por ejemplo. Había la presión para que alguien se diera con la captura del monitor. Sí, muy bueno lo que estás preguntando, porque efectivamente la opinión pública quería acciones. Ya, ahora, ¿qué pasó después del 21 de mayo? El Huáscar, mira, como en otra parte, muchos pueden pensar que Huáscar está bien apoyado por el Perú y eso es mentira. Miguel Grau, antes de asumir como en las acciones, ¿no es cierto?, estaba ocupando un escaño en el Congreso y fue nuevamente llamado a la Armada del Perú para este conflicto. Eso pasa cuando un militar o un marino se mete en política, porque resulta que después, cuando necesitaba ayuda para suministrar recursos al Huáscar, porque el buque solo no va a poder andar, pues necesita suministro, le dijeron que no. Usted se la tiene que arreglar con lo que tiene. El Huáscar durante mucho tiempo no tenía suministro, no tenía carbón, no tenía nada. ¿Qué tuvo No que les hacer pagaban a los tripulantes, o sea, ¿No? Grau se quejó con la presidencia peruana durante muchas veces por impago, falta de Sí, recursos, una época con problemática. sí, tal cual. Hay cartas incluso que lo delatan. Por eso te decía que esto de la política pasó a la Armada, mezclarse el asunto al final, le pasó la cuenta. ¿Y qué tuvo que hacer Prat? Lo que hace cualquier marino cuando se encuentra en esa situación, actividades corsarias. El Huáscar, ¿no es cierto?, asaltando puertos chilenos, Talcahuano, incluso eh, era un dolor de cabeza para el país tener al Huáscar en el Pacífico. Imagínate en este momento si un buque enemigo está efectuando actividades corsarias. Es lo peor que puede pasar. Y no era fácil capturarlo tampoco, ¿me entiendes? Tenía que haber una táctica, una estrategia. La opinión pública presionó al gobierno de Aníbal Pinto para que tome acciones. William Rebolledo finalmente tuvo que dar un paso al costado porque no tuvo la capacidad para poder hacer esto y asume en su reemplazo el chilote Alvarino Riveros, ¿ya? Bueno, por su experiencia y porque no tenía ambición tampoco, al menos de sus palabras decía eso. Siempre decía en tono anecdótico, lo decía él, que lo único que podía dejarle a su familia era su nombre y honra, porque en realidad qué más iba a ofrecer, tal cual, él lo dice así. Por eso también fue electo, porque una persona que no tenía más allá de una ambición propia del momento, o sea, de esta empresa de poder capturar al monitor Huáscar. Entonces la Armada elabora una estrategia para capturar al monitor Huáscar, porque si no se capturaba al Huáscar, no se podía controlar el Pacífico, y si no se podía controlar el Pacífico, quiero decir, era imposible pasar a la siguiente fase de la campaña terrestre. ¿Ya? Por lo tanto, había que capturarlo sí o sí. Y por otro lado, Grau hacía estas operaciones corsarias. Fue en este momento donde él escribe una carta, ¿no es cierto?, a doña Carmela Carvajal, expresando sus condolencias, entregándole el traje y el sable de Prat a Carmela.
no es menor lo que hizo en todo caso, porque era un sable que no se fue rendido, no se rindió, tenía un valor único. Y bueno, esta situación se mantiene así hasta octubre. En el intertanto, en julio, si no me equivoco, se desarrolló el segundo combate naval de Iquique. ¿Ya? Esto fue entre la cañonera Magallanes, que está liderada por Juan José Latorre, y el Huáscar. ¿Ya? Muchos la apodan la noche feliz de Latorre, porque Latorre, hay que decirlo, fue un eximio marino, gran marino, muy inteligente, muy hábil. Logró burlar al monitor Huáscar en este enfrentamiento nocturno, fue de noche, y el Huáscar no pudo espolonearlo. Lo que te comentaba recién en el programa, que si bien la principal arma que tenía el Huáscar era el espolón, el buque víctima tenía que estar quieto. Bueno, ahí no la resultó. Entonces, claro, entonces este fue el antecedente que llevó a la Armada de Chile a que se nombrara a Juan José Latorre como el comandante del blindado Cochrane, y que él iba a estar a cargo en la práctica para iniciar la captura del Huáscar, porque ya conocía las tácticas del monitor. Y así entonces llegamos a octubre de 1879, cuando se produce el combate de Valdangamos. Justo la batalla que va a marcar este fin de este conflicto de la guerra. Hay que considerar primero de que ocurre una modernización del equipo de la Armada chilena. Justamente, como mencionaba al inicio del todo, el Blanco y el Cochrane no vienen completamente listos, y de hecho están muy desgastados cuando comienza la guerra. Muchos de sus cañones, sus propulsores están en condiciones muy malas, y ocurre una limpieza en medio de la guerra para empezar a modernizar los barcos y agarrar las famosas granadas Pulitzer, que van a ser primordiales para la historia chilena, por ejemplo. Sí, pero yo daría otro dato, si me permite, más que nada táctica. Tú puedes tener muy buenos buques, la Armada puede tener los buques más poderosos, armamento de última generación, pero si no tienes una cúpula, en este caso, que esté competente, que tenga conocimiento de cómo capturar buques enemigos, no puedes hacer nada. El ejemplo fue de Punta Gruesa. Moore, que estaba comandante del buque más poderoso de la Armada, no tuvo la capacidad técnica para capturar la Covadonga. ¿Por qué te comento esto? Porque yo he visto sitios peruanos sobre el tema. Si tú miras, por ejemplo, el sitio de la Armada del Perú, para ellos es una vergüenza lo que pasó en Punta Gruesa. Una vergüenza. Es un hecho que no quieren recordar. De hecho, hoy día yo estaba en las redes sociales viendo el tema de sitios peruanos, y para ellos Punta Gruesa no existe. No se habla del tema, porque es una vergüenza lo que pasó. Porque claro, tú puedes tener el buque más poderoso, pero si no tienes la capacidad técnica del comandante, no tiene sentido. Bueno, y eso fue lo que pasó en parte también en Angamos. Acá hubo un choque de tecnologías, en este caso el Huáscar, que traía esta torre giratoria, ¿cuál es, no es cierto? Y el Cochrane, ¿no es cierto? Pero la torre tenía mejor concepto planteado del combate que Grau, ¿ya? Y aparte que Grau estaba cansado, la tripulación estaba cansada, no tenía los suministros suficientes, estaban agotados con estas actividades corsarias, estar huyendo a la Armada, estaban solos, no tenían apoyo del Perú, por lo tanto era previsible que iban a perder, y así fue. Lamentablemente Grau falleció en este combate el 8 de octubre, un proyectil, ¿no es cierto?, del Cochrane da en la torre de mando, lo despedazó, tal cual. Y un minuto después, cuando ya el Cochrane está a punto de capturar al Huáscar, llega el Blanco Encalada con Galvarino Riveros. Y hay una polémica que hay en la Armada, en que estos buques casi chocan. El Cochrane y el Blanco Encalada casi chocan, colisionan. Sí, sí. Hay una polémica porque se dice, ¿por qué pasó esto? ¿Que acaso Galvarino Riveros quería el protagonismo, que quería aparecer como al final, como diciendo, yo también participé en el enfrentamiento? Podría haber sido una catástrofe, una catástrofe de proporciones para la Armada chilena. Y así fue como el Huáscar pasó a un buque capturado, pasó a ser parte de la Armada chilena, y funcionó como tal, prestó servicio a la Armada chilena hasta el año 1896, cuando se reventó una caldera, y finalmente pues quedó como un museo flotante. Qué bueno. Cuenta la historia que la tripulación trató de hundir el barco, ¿verdad? Sí, había un ingeniero inglés en el Huáscar
que intentaron hundir el buque. Bueno, eso pasa siempre, ¿ah? Ninguna tripulación quiere que el buque sea por el otro, ¿verdad? Lo intentaron, pero no resultó. No resultó porque llegó justo a tiempo la tripulación del Cochrane para abordarlo y evitar el hundimiento. Fue un desastre para el Perú. La captura de Huáscar fue un golpe psicológico muy fuerte. La muerte de Grau, al igual que la muerte de Prat, para nosotros también fue algo muy fuerte. Desmoralizó al Perú y eso permitió finalmente controlar el Pacífico y comenzaría entonces el año siguiente ya la fase de las campañas terrestres culminando el conflicto en 1883. Y la Armada chilena quedaría más reforzada todavía, tendría el Huáscar como monitor, ¿no es cierto?, como parte de la Armada. Entonces, eso en resumen, es muy compacto, de los sucesos de la campaña marítima que se dio principalmente el año 1879. ¿Ya? A juicio de algunos historiadores dicen que aquí terminó la guerra del Pacífico, y que después lo que pasaría sería una carnicería inútil. Bueno, eso queda a criterio de cada investigador. Pero el grueso de las acciones fue en este año, 1879. Claro. No, sí, de hecho, después de esto ocurren muy pocos eventos destacados, algunas cacerías, especialmente el bloqueo del puerto de Lima, que va a ser como el principal eje de la Armada junto con el transporte de equipamiento. Y justamente un poco, ¿qué pasó con esta ocupación del puerto de Lima, con por dicho, bloqueo? Por ejemplo, aquí se va a perder la Covadonga, por ejemplo. Pues lo que pasa es que esta época, estamos hablando principalmente cuando... yo tengo algunos reparos con esta etapa estimada con la ocupación de Lima, porque en lo personal pienso que esto fue inútil, en cierta forma, para la Armada. ¿Ya? Recuerda que en este hecho fue donde falleció Thompson. ¿Ya? Yo estuve incluso, las veces que estuve en el monitor Huáscar, paso por el monolito donde falleció en esta operación Thompson. Fue una muerte totalmente estúpida, desde mi perspectiva. ¿Ya? Totalmente lamentable, ¿no es cierto? El ámbito terrestre tuvo importancia, porque esto fue lo que antecedió a la captura, ¿no es cierto?, finalmente de la capital, y daría paso entonces a la campaña de la sierra. Por lo tanto, si tú me preguntas la importancia estratégica, yo lo veo más en el aspecto terrestre que naval, en cierta forma. Claro que hay un complemento en cierta forma, o sea, de hecho, era importante tener el control del mar de la costa de Lima, ¿no es cierto?, porque lo contrario el ejército no habría podido continuar avance hacia la capital, ¿verdad? Pero yo pienso que el grueso de las acciones fue el año 79. Ahí fue como quien dice ya liquidamos a la Armada peruana, ¿me entiendes? Lo otro ya sería campaña terrestre, lo que pasaría en Arica, por ejemplo, posteriormente, con la toma del Mojo, que ahí también falleció, como mencioné, Bolognesi, falleció Moore, los caudillos que tenía el ejército peruano. A mi juicio eso fue como lo principal, sin perjuicio de los sucesos posteriores, ¿me entiendes? Claro, no, claro, efectivamente, después del combate se reduce la Armada a operaciones como las operaciones de desembarco, por ejemplo, Pisagua, después sí, el sur del Perú. Sí, y hay que hacer una aclaración, no tiene disculpa. ese rol como directo. Y también los expediciones de Lynch, que son algo muy cuestionado sobre esas pequeñas expediciones de invasión, ataque de suministros que hubo en la mitad del combate. Sí, bueno, no le quitemos mérito a lo de Pisagua en todo caso, fue uno de los primeros desembarcos anfibios que hubo, uno de los primeros. No fue el primero, fue uno de los primeros, como tal. Claro, en América del Sur sí, entiendo que fue el primero, pero a nivel mundial no. No fue el primero. Lo que sí se hablaba fue la coordinación que hubo por parte de las tropas chilenas de poder desembarcar con los insumos que se tenían en Pisagua. Y en el caso de Lynch, bueno, no sé qué arista tú te refieres, quizás tema de cómo administró Lima, ¿cierto? No, más bien porque todas las operaciones de Lynch que eran básicamente pequeñas incursiones navales a ciertas partes y, por ejemplo, destrucción de... O sea, tipo de logística, básicamente, destrucción logística. Pero eso fue más posterior, justamente, así que son temas de la campaña terrestre, finalmente. Bueno, es que lo que pasa es que tienes que considerar también de que se había cumplido la etapa principal de la fase marítima y aparte el que Perú estaba atravesando sus problemas también.
sea, tenía ya varios problemas internos, ¿no es cierto? Entonces no fue muy fácil tampoco el avance. Ahora, yo tengo entendido que también Lince está con otras polémicas, ¿no es cierto?, cuando él administraría Lima posteriormente la ocupación. Estaba leyendo bastante eso, estamos hablando mucho después, cuando asume como autoridad de ocupación, ¿no es cierto? Por algo se le conoció como el viejo ahí, a Patricio Lince, viejo ahí, que hubo muchos saqueos. Bueno, eso, los saqueos siempre pasan en todo caso, en todo conflicto. Siempre la fuerza invasora va a saquear una ciudad ocupada, eso no, en toda la guerra pasa, no es algo que haya pasado solamente ahí, ¿me entiendes? Yo tengo una visión no tan negativa en todo caso, ¿eh? Yo creo que logró mantener cierto orden en Lima, manteniendo a raya las tropas chilenas y evitando un desastre mayor, ¿ya? Porque hay que considerar que parte de las fuerzas peruanas habían emigrado a la sierra, a los Andes, a hacer la resistencia, ¿me entiendes? Mientras que los que querían la paz estaban en Lima. Entonces al final, aquí entramos a la nueva fase del conflicto. Pasamos del ámbito urbano al ámbito más rural, campesinado. Cambia totalmente el tono del enfrentamiento. Y ahí se dan los sucesos del combate a la Concepción, Huamachuco, entre otros, ¿no es cierto? Esa es ya otra historia. Otra fase, claro. Estamos adelantando demasiado. Sí. Profesor, como palabras finales para usted, como un poco lo hablamos, pero ¿qué significan eventos como los de Prat, Angamos, para la historia del país? Porque finalmente son memoria, una memoria muy profunda, que hasta el día de hoy se ve hasta en la simpleza de que el billete tiene la cara de Prat, hay calles llamadas Prat, La Torre, se marca en una memoria que hasta el día de hoy marca. Pero ¿qué opina usted de este como legado de la campaña naval, por ejemplo? A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que el legado más importante, voy a separar dos cosas. A ver, uno, voy a partir de los sucesos de las campañas navales y después Iquique. Fue importante las campañas navales porque, por un lado, permitió a Chile controlar el Pacífico. Sin el control del Pacífico no se habría podido pasar a la fase de las campañas terrestres. Permitió afianzar, quiero decir, la Armada chilena. De alguna manera inspiró respeto, quizás, y evitó de esta manera que Argentina u otro país pudiera pensar en su minuto en atacarnos, ¿me entiendes? Si bien hubo problemas serios con Argentina años después. Estuvimos a punto también de irnos a un conflicto a finales del siglo XIX, principios del XX. Afianzó la Armada Nacional y reforzó los puertos chilenos también, porque una armada poderosa permite que los puertos también tengan un reforzamiento en el ámbito comercial. Puertos seguros, ¿no es cierto? Una armada controlada permite que los puertos puedan trabajar de mejor manera. En fin, eso por un lado, tema más práctico. Vamos al tema emotivo. ¿Qué significa Iquique? Mira, para mí Iquique marca un antes y un después en el conflicto. La figura de Arturo Prat permitió, como mencioné en el programa, que la masa, la gente en general, se movilizara alistándose los cuarteles, cambiando una actitud, exaltando el patriotismo, en fin. Pero más allá de eso, yo creo que la figura de Prat cobra sentido en el presente. Mucho sentido. Porque tú que estás en el programa, la gente que nos está viendo, a quienes les mando un saludo, no sé si están comentando, agradezco los comentarios. Todos los días nos levantamos y tenemos que librar un desafío todos los días, ¿verdad? Ir al trabajo, a los estudios, gente que tiene algún problema de salud, en fin. Pero todos sabemos que aunque la contienda sea desigual, nunca hay que arreglar el pabellón. Yo creo que esa fue la mejor lección que nos dejó Arturo Prat, que traspasa el ámbito, en este caso naval o militar. Se puede aplicar en cualquier concepto del diario vivir. Yo siento que todos nosotros llevamos en nuestros corazones la tripulación de la Esmeralda, porque la Esmeralda la componían, como ya conté, muchos niños, jóvenes, que teniendo todas las excusas posibles para rendirse, podrían haberlo hecho, no lo hicieron. Y no lo hicieron después de la arenga que pronunció Prat. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca nuestra bandera se arreó ante el enemigo,
pero espero que esta no sea una ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, juro que tal cosa no sucederá, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Tras esa arenga, te da muchas aristas. Una, que todos los que estaban en la Esmeralda cumplieron con su deber, incluso cuando Pratt falleció, siguieron cumpliendo con su deber, lo que da cuenta del liderazgo que tenía Arturo Prat. Era un líder, ¿entiendes? Un concepto que hoy día necesitamos, lo aplicó Prat. Y todos nosotros, siento, como mencioné, llevamos nuestros corazones a la tripulación de la Esmeralda, porque todos los días, como mencioné, tenemos que librar un combate, tenemos que librar un desafío. Creo que ellos y Pratt representan la lucha contra la adversidad, contra lo difícil, porque el Huáscar era un adversario infinitamente superior, contra un buque débil, pero no se rindieron, mantuvieron la bandera al tope. Yo creo que ese es el mejor legado, la mejor herencia, la mejor lección que nos está dejando hoy día Arturo Prat y su tripulación. Por eso, los profesores de escuela, meses después de los sucesos de Iquique, comenzaron a estudiar y a venerar la figura de Arturo Prat y organizaban desfiles improvisados frente a los monumentos de los héroes en Valparaíso. Estoy hablando finales del siglo XIX y principios del XX. Y fue tanta la presión que el gobierno tuvo que finalmente legitimar como feriado el 21 de mayo por medio de una ley en el año 1915. Porque se dieron cuenta que había mucha veneración por la figura de Arturo Prat. Yo creo que ese es el mejor legado que nos deja en este momento la tripulación de la Esmeralda y Arturo Prat, estimado. Y por eso cada 21 de mayo hay que recordarlos, porque dieron su vida por nosotros. Podrían haberse rendido, pero no lo hicieron. Y su sacrificio no puede quedar en vano. Esto no se trata de exaltar la guerra o aplicar conceptos de patriotismo, no, es sentido común. Imagínate, muchos de sus hijos, su familia, nunca más supieron de ellos. No volvieron. Se truncaron sus vidas ahí. Pasaron a la inmortalidad. Entonces yo creo que el mejor homenaje es no olvidarlos y aplicar esta arenga. Y aunque la contienda sea desigual, nunca hay que dejar el pabellón, por muy difícil que sea la meta. Si alguien está viendo, no sé, un universitario está viendo, allá tiene un certamen, un examen, no lo sé, aplicar la arenga de Prat. Sí, todos los días enfrentamos escenarios complejos, no nos podemos rendir. Entonces, ese yo creo que es el mejor homenaje, la mejor lección que nos dejó Prat. Y no olvidarlos. No olvidar a los de Punta Gruesa, no olvidar a los de Angamos, no olvidar todos los enfrentamientos que hubo, navales, otras cosas. No olvidar a las chilenas y chilenos que combatieron en la guerra del Pacífico. Me explayé, pero creo que ese es mi pensamiento y eso es lo que sí, por supuesto. Nos deja esta fecha. Por una parte, claro, por una parte es la parte técnica donde sí, la Armada chilena termina esta guerra como la armada más fuerte del Pacífico, incluso mayor a la estadounidense, por ejemplo. Pero también por una parte simbólica, simboliza un referente, un ideal, alguien que no baja la bandera frente a nada, que prefiere luchar hasta la muerte por un destino que considera justo, por una causa. Eso es algo que en Chile justamente la gente admira y ve con tanto enojo, por eso se celebra hasta el día de hoy la figura de Arturo Prat y debe ser recordada como tal, como heroísmo, un acto de sacrificio, finalmente. Así que, profesor, muchísimas gracias por la presentación. Si quieren ver más de temas de la Guerra del Pacífico, les comparto el canal del profesor. Por aquí está la descripción, justamente porque aquí van a ver un montón de programas sobre enfoque desde la guerra, terrestre, marítima, 21 de mayo, y muchos temas de historia y contingencia que les puede interesar ver para conocer más del tema. Y por supuesto, el capítulo, digamos, 1 de esta reunión, que fue uno sobre exclusivamente Arturo Prat. Por si quieren ver más del personaje, pueden verlo aquí con el detalle de una conversación muy interesante el año 2021, perdón. Así que todo invitado a ver estos dos programas. Muy interesante lo que ustedes desarrollan y aprovecho de agradecer la instancia de poder conversar en esta fecha tan importante, tanto significado para el país y para Perú también, porque recuerden que en Perú también están conmemorando el combate naval de Iquique, pero desde su visión. Ellos conmemoran la victoria del Huáscar, la vergüenza de Punta Gruesa. Yo estaba revisando recién unos sitios en Perú de Twitter
y ellos efectivamente hablan mucho de la victoria del Perú con Chile, y ojo, porque ellos también están atravesando un problema político bastante serio, y están aprovechando justamente de usarlo políticamente esta fecha. Así que es un fenómeno muy interesante de analizar cómo ciertas fechas también pueden prestarse para estos tipos de situaciones, ¿me entiendes? Entonces, Claro. digno de análisis. Por eso estas fechas Bueno, no pueden quedar a lo mejor sin el otro estudio. programa sobre este tema en específico. Así que, profesor, muchísimas gracias nuevamente y esperamos verlo nuevamente aquí en esta mesa hablando puede ser justamente de cómo se aplican estas fechas al ámbito político, como también otros temas el ámbito amplio margen de historia del país. Así que Sí, muchísimas encantado. gracias. Y nuevamente muchas gracias, un saludo a quienes nos vieron, comentaron, y nuevamente que estén muy bien y muchas gracias.